Vamos a iniciar este tema viendo un pequeño video que nos explica cómo es el comportamiento de las moléculas en el estado gaseoso. Quiero que estén muy atentos, no vamos a tomar por ahora ningún apunte, solamente estar muy atentos a la información del video y luego entonces vamos a estar respondiendo algunas preguntas y analizando algunas de las cosas que nos cuentan allí. Entonces, atentos al video, por favor. Hola, mi nombre es Carola Valdés, soy profesora de Ciencias Naturales y hoy hablaremos sobre los gases, la teoría cinético-molecular. La materia está formada por partículas que están en constante movimiento, aunque no las podamos observar. Cuando tenemos un sólido, estas partículas están muy juntas, aún así pueden vibrar. En los líquidos, las partículas ya tienen una cierta distancia, por lo que se desplazan además de vibrar. Y en los gases las partículas están muy separadas. Es por esto que, por ejemplo, podemos atravesar el aire con nuestras manos. Para explicar la naturaleza y el comportamiento de estos gases es que se postula la teoría cinético-molecular. Esta teoría nos dice que los gases están formados por partículas pequeñas que tienen una mínima fuerza de atracción entre sí. Además, presentan energía cinética porque están en constante movimiento. Estos movimientos hacen que las partículas choquen entre ellas y con las paredes de los recipientes que las contienen. Además, existe una relación directamente proporcional entre la temperatura y la velocidad a la que se mueven las partículas de los gases. A mayor temperatura, mayor será el movimiento de las partículas. Los gases además tienen distintas propiedades. Imaginemos que inflamos un globo. El gas empezará a ocupar todo el espacio que hay dentro del globo. Esto es la fluidez. Si el globo lo apretamos, veremos que se puede comprimir. Este es el fenómeno de compresión. Además, si el globo en su interior tuviera un aroma particular y lo soltáramos, podríamos sentir ese aroma a cierta distancia gracias a la difusión de los gases. Los gases se ven influidos además por distintas variables en su comportamiento, como el volumen, la temperatura y la presión. Cuando hablamos de la temperatura y el volumen, tenemos una relación directamente proporcional. Ya vimos que al aumentar la temperatura, la velocidad de las partículas del gas aumenta. Esto producirá que ocupen mayor espacio y explica entonces el comportamiento de los globos aerostáticos. Cuando hablamos de la temperatura y la presión, también tenemos una relación directamente proporcional. Aquí tendremos que el aumento en la temperatura hará que el movimiento de las partículas ejerza presión sobre las paredes del recipiente que las contiene. En el caso del chef, si su olla no es a presión, la tapa comenzará a moverse. Finalmente, cuando hablamos de presión y volumen, tenemos una relación inversamente proporcional. Si tapamos la jeringa y ejercemos presión sobre el émbolo, el volumen disminuirá. Si quitamos esa presión, el volumen de aire interior aumentará. Veamos qué has aprendido hoy. ¿Qué pasaría si? ¿Qué le ocurrirá a las llantas de tu bicicleta si luego de un día de mucho andar la dejas estacionada fuera en la fría noche? ¿Las llantas aumentarán su volumen? ¿Las llantas disminuirán su volumen? ¿O las llantas mantendrán el mismo volumen que tenían cuando estabas andando? ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Has andado en bicicleta? Así es, la alternativa correcta es la B. Las llantas disminuirán su volumen y es la pregunta la que nos entrega el dato fundamental. La bicicleta quedó estacionada en la fría noche. La disminución en la temperatura hará que las partículas del gas se muevan más lentamente y estén un poco más juntas, por lo que la llanta disminuirá su volumen. ¡Felicidades! Has hecho un excelente trabajo hoy. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro pequeño video
acerca de la teoría cinético-molecular de los gases. Bueno, ¿quién me cuenta qué aprendió de lo que nos contaba el video? Algo que hayan entendido de la información que nos daba el video. Que entre más temperatura, más rápido se mueven las moléculas. Ok, muy bien. Que a mayor temperatura tenemos un mayor movimiento en las moléculas, ¿cierto? Los gases se van a mover, bueno, las moléculas se van a mover más rápidamente. Por eso precisamente nuestra teoría se llama teoría cinético-molecular. Cinético tiene que ver con movimiento, ¿cierto? Y entonces hablamos del movimiento de las moléculas. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos observar con respecto al comportamiento de los gases? ¿Cómo son las moléculas de los gases? ¿Cómo están distribuidas las moléculas en el estado gaseoso? Ok. En el estado gaseoso las moléculas están bastante separadas unas de otras, ¿sí? Y la fuerza que hay entre ellas es prácticamente nula o inexistente, es muy, muy, muy pequeña. Y eso es básicamente lo que nos explica la teoría cinético-molecular. Como esas moléculas están en constante movimiento, tienen mucha rapidez, están chocando constantemente unas con otras. Pero ese choque no es como cuando chocan dos sólidos y quedan ahí y pierden toda su energía, sino que tienen unos choques elásticos. Entonces, cuando chocan las moléculas del gas, se separan, ¿sí? Se separan inmediatamente. Ellas, ese choque es elástico, ¿sí? Y hace que las moléculas no pierdan energía. Algo nos explicaban con respecto a qué pasaba cuando tratábamos de disminuir el volumen de un gas. ¿Es posible o no es posible? Cuando aplicamos fuerza sobre un gas, ¿podemos disminuir su volumen o no lo podemos disminuir? Ok, sí, bueno, unos me dicen que sí, otros me dicen que no. Sí podemos disminuir el volumen de un gas. Fíjense en lo que nos explicaban con la jeringa. Si colocábamos el dedo para intentar taponar la salida del gas y aplicábamos fuerza, perdón, vamos a lograr que el volumen disminuya, ¿sí? Y eso se llama compresión. Los gases se pueden comprimir porque podemos lograr disminuir su volumen. Ahora, ¿alguien recuerda en qué consiste la difusión del gas? La difusión de un gas. Bueno, cuando hablamos de difusión, hace referencia a que el gas tiende a ocupar el mayor espacio que le sea posible, ¿cierto? Él se difunde. Entonces, se mezcla, por decirlo de alguna u otra manera, con el aire. Por eso, cuando están preparando algún alimento, por ejemplo, chocolate, en la casa, esa, ese vapor, ese aroma, digámoslo así, llega hasta cualquier parte de la casa, ¿cierto? Precisamente porque el gas que tiene ese aroma se difunde, se mezcla con el aire y nosotros podemos percibir que están preparando chocolate o alguna otra sustancia que tenga un aroma característico también en nuestra casa. Bueno, y el video también nos hablaba de tres propiedades que se estudian en el comportamiento de los gases, que son la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? La presión, el volumen y la temperatura. Y con respecto a esto, entonces existen varias leyes que nos explican esa relación que hay entre esas variables, la presión y el volumen,
el volumen y la temperatura y la presión. Entonces tenemos varias leyes. Y vamos a mirar hoy justamente una de esas leyes, que es la que nos explica el comportamiento de los gases, y es la ley de Boyle. Entonces nuestro título es ese, ley de Boyle. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ley de Boyle. ¿Listo? Bueno, esta ley nos explica la relación que hay entre la presión y el volumen. La relación que hay entre la presión y el volumen de un gas. Cuando la temperatura de ese gas es constante, es decir, no podemos subir o bajar la temperatura para estudiar esta ley. Funciona siempre y cuando tengamos una temperatura constante, es decir, la temperatura no cambia. La ley de Boyle se conoce también con el nombre de ley de Boyle y Marriott, porque fueron dos científicos diferentes que estuvieron estudiando de una manera simultánea, pero en diferentes lugares, acerca del comportamiento de la presión y el volumen en los gases. Y básicamente lo que dice es que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Ahora, ¿qué es eso de inversamente proporcional? ¿Sí? Inversamente proporcional quiere decir que una variable aumenta y la otra disminuye. ¿Sí? Cuando hablamos de inverso, hacemos referencia a eso. Una variable aumenta mientras que la otra variable va disminuyendo. En este caso, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso era lo que estábamos hablando hace un ratico de la compresión. ¿Sí? La ley de Boyle es la que nos habla de la compresión de los gases. Si aumento la presión, voy a lograr disminuir el volumen por los espacios que hay entre las moléculas del gas. Si disminuyo la presión, pues el volumen aumenta. Y básicamente, si la cantidad del gas y la temperatura permanecen constantes, entonces el producto de la presión por el volumen siempre va a tener el mismo valor. ¿Sí? Es decir, presión por volumen va a ser un valor constante. ¿Ok? Vamos a tomar el apunte de esta diapositiva y ya pasamos para explicar gráficamente cómo se representa esta ley de Boyle. Continuamos entonces. Aquí tenemos en pantalla el gráfico que nos representa la ley de Boyle. Como es una relación inversamente proporcional, la gráfica va hacia abajo, ¿sí? Todos las variables que tengan relación inversamente proporcional, siempre vamos a tener el mismo tipo de gráfica, una gráfica que es descendente, ¿sí? Fíjense que en el eje de las Y tenemos la presión en atmósferas. La atmósfera es una unidad de las varias que nos pueden representar la presión. Ya habíamos visto anteriormente los pascales, que es lo mismo que el newton sobre metro cuadrado, pero en este caso estamos utilizando otra unidad de presión, que son las atmósferas. Y en el caso del volumen, estamos utilizando los litros para este ejemplo de la gráfica que tenemos. Entonces, fíjense acá en este esquema. ¿Cuántas pesitas tenemos aquí en la parte superior? ¿Se alcanzan a distinguirlas ahí? ¿Cuántas hay? Muy bien, Laura, 4. Tenemos 4 pesitas ahí. Esas pesitas nos están representando la presión. Entonces nos están diciendo que tenemos 4 atmósferas de presión. Aquí lo podemos ver
en el punto que está marcado. Cuando tenemos 4 atmósferas de presión, fíjese que el volumen es de 1 litro, es lo que nos está diciendo esta gráfica. El volumen que tenemos aquí es de 1 litro cuando tenemos 4 atmósferas de presión. Pasamos aquí al siguiente punto. ¿Qué pasó con la presión? Cuéntenme, ¿qué logran ver ahí? ¿Qué sucedió con la presión? Disminuyó, muy bien, Daniel. Y de 4 atmósferas pasamos ¿a cuántas? A 2, muy bien. Entonces, fíjense que la presión disminuyó de 4 a 2, es decir, a la mitad. ¿Y ahora qué pasa con el volumen? Fíjense aquí, ¿qué pasa con el espacio que están ocupando estas moléculas? Se subió o aumentó, ¿cierto? Antes esas moléculas ocupaban 1 litro. Ahora, ¿cuántos litros están ocupando las moléculas? 2, perfecto. Estamos ahora 2 litros ocupando. Listo. Vamos ahora con el tercer gráfico. ¿Qué pasó con la presión? Muy bien, la presión. Ok, ojo, la presión. Recuerden que la presión está representada por las pesitas grises. La presión disminuyó, fíjense, ya no tenemos sino solo una pesita, una sola. Aquí teníamos 4, aquí tenemos 2, aquí tenemos una. ¿Y qué fue lo que aumentó? El volumen. El volumen aumentó. Entonces, fíjense que aquí teníamos 1 litro, aquí pasamos a 2 litros y ahora tenemos aquí 4 litros de volumen. Entonces, en la misma medida que aumentamos, que disminuyó la presión, en esa misma medida el volumen fue aumentando y la temperatura es constante. Entonces decimos que este proceso de la ley de Boyle es isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que es a la misma temperatura. Isotérmico. La temperatura va a permanecer constante. Eso es lo que significa esta T aquí. Temperatura constante, el proceso es isotérmico y tenemos una relación inversa. Mientras el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Es claro cuál es el comportamiento de la presión y el volumen en los gases? Ok. Vamos entonces ahora a hacer esta gráfica, que es la de la ley de Boyle. Lo único que vamos a obviar son estas líneas horizontales, solamente vamos a dejar las líneas del plano cartesiano y el resto de la gráfica sí lo vamos a hacer tal cual como lo tenemos ahí. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces por favor hacemos el gráfico de la ley de Boyle. Bueno, chicos, entonces por hoy quedamos hasta aquí. En la clase del viernes vamos a ver entonces todo lo del desarrollo matemático de esta ley. Bueno, que tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Bueno, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao.